Bienvenidos y bienvenidas a este video podcast donde alzamos la voz por los derechos humanos de las mujeres. Mi nombre es Mayra Brown Vargas y es un gusto acompañarles en este formato. Hoy hablaremos sobre un tema crucial y urgente: la trata con fines de explotación sexual. Un crimen que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a mujeres y a niñas. Para abordar este tema, contamos con la presencia de una profesional en la materia, la señora Araceli Solís Muñoz. Ella es máster en Psicología Clínica y en Terapia Breve Estratégica y profesional especialista de la Delegación de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres. Araceli, bienvenida. Muchas gracias, Mayra. Encantada de estar acá y compartir en un tema tan relevante para nuestras mujeres, para nuestras niñas, para todo el país. Así es. Muchas gracias, Araceli. Vamos a empezar. Definamos qué es la trata de personas con fines de explotación sexual. Tiene un nombre largo. ¿Qué significa todo eso? Así es. Bueno, cuando hablamos de trata estamos hablando de un delito que daña o afecta la integridad de las personas, la dignidad. De hecho, traje por acá algunos elementos que suelen ser sinónimo de lo que es la trata, porque la trata es conocida también como una forma de esclavitud moderna, porque a la persona se le trata como un objeto al que se le comercia o se le vende y se obtienen beneficios a partir de la explotación sexual de las mujeres en este caso. Pero la definición, como bien vos decís, que es larga, nos remonta a lo que se llama el Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo es lo que nos da esa definición de cómo es el delito de trata, porque el delito de trata tiene 3 elementos importantes: acciones que implican captar o reclutar a las mujeres, luego el traslado y la recepción de ellas, y ya el fin propiamente, que es el trabajo forzado, esa esclavitud que estamos hablando, esos trabajos que no son voluntarios, en donde más bien media violencia para llevarlas hasta ese nivel de esclavitud. Y es que violencia no solamente es como lo que nos imaginamos en las películas, que las raptan y las secuestran, sino que también hay otras formas sutiles de violencia, como enamorarlas, seducirlas, ofrecer trabajos que parecen maravillosos, que van a responder a los sueños de las mujeres o que responden a las necesidades que tienen. Entonces, hay violencia que tiene que ver con el engaño, con la mentira, con captar la atención de ellas para que cedan de alguna manera a esa voluntad. Pero vamos a recordar que siempre que estamos hablando de trata hay violencia y no hay voluntad, no hay consentimiento, y toda esta captación, traslado y explotación media la violencia en todos los momentos. Entonces podríamos decir que se disfraza. Así es. Al inicio, ¿verdad? Nadie se acercaría a una persona que de primera forma o de primer encuentro podemos detectar como agresores o agresoras, sino que hay un engaño. De hecho, traje unas cajitas por acá bastante curiosas. Muy bien. Y traje un regalo. Parece un regalo, ¿verdad? En primer término. Parece, pero como dice bien el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y cuando estamos hablando de trata, solemos encontrar en las historias de trata que las personas tratantes se acercan a nuestras mujeres, pero con engaños, con ofertas que parecen todo un regalo. Entonces, ahorita que estamos hablando de una definición de trata, algunas veces se confunde con tráfico. Sí. ¿Es eso cierto? ¿Es lo mismo? ¿Es parecido? ¿Es igual? No, es diferente. Cuando estamos hablando de tráfico ilícito de migrantes, estamos hablando de mujeres o personas que desean cruzar las fronteras, contratan a un traficante, le pagan al traficante para que las cruce. Pero ahí hay un consentimiento, hay un deseo de cruzar, y el dinero que se da es el pago porque las crucen al otro sitio. Ahí el delito que se está cometiendo es el delito contra el Estado, porque se está burlando esos puntos migratorios y todas las normas que existen para entrar de forma regular. Pero la única relación que hay entre esa persona o esa mujer que cruza las fronteras con el traficante es esa solicitud, ese pago por el cruce.
y ahí acaba la relación. Entonces hay consentimiento, la relación acaba cuando la cruzan al otro lado, cuando los cruzan al otro lado y el dinero es por ese servicio que se está pagando. Por supuesto que hay riesgos que se viven a lo largo de la migración y nuestras mujeres viven también muchos tipos de violencia, no solamente asaltos, sino que también violencia sexual. En el caso de la trata, dentro de las diferencias que hay, es que la persona no está consintiendo ser explotada. De hecho, si se traslada, que el traslado puede ser fuera de nuestras fronteras, cuando estamos hablando de trata transnacional, pero la trata puede también ser nacional. Esa es una diferencia. En tráfico ilícito siempre cruzamos fronteras. Entonces, en trata puede ser nacional o transnacional y media la violencia, no hay voluntariedad. Y aquí el dinero tiene otro papel. El dinero más bien es el fin tal de la trata. Cuando a esa mujer se le traslada dentro o fuera del territorio, se le lleva con un fin que es explotarla y obtener ganancias a raíz de la explotación. Explotación, esa es la palabra clave, ¿verdad? Aquí, Araceli, tenías algunas cositas que nos ibas a mostrar de eso que parecía ser un regalo. Claro, cuando estamos hablando de trata, y te mencionaba el protocolo de Palermo, se habla de que la trata inicia primero con una etapa de captación o de reclutamiento. Bueno, en esta etapa es la violencia muy sutil. Entonces voy a sacar algunos elementos que las propias mujeres con las que he podido trabajar me han referido como metáforas o como símbolos de lo que puede ocurrir. Entonces voy a sacar, por ejemplo, un celular. Las historias muchas veces comienzan como una solicitud de amistad en las redes sociales que existen ahora, donde esa persona no se conocen, pero es una solicitud, empiezan a conversar y empiezan a ganarse la confianza de ellas o empiezan a conocer datos que son más personales, son más íntimos, incluso si están teniendo problemas en casa o cuáles son sus sueños, si hay alguna limitante económica. Entonces, a través de la comunicación, a través de redes sociales, puede ser una forma de acercarse. No hay certeza de quién está al otro lado de ese teléfono. Por supuesto, sabemos que los perfiles pueden ser de muchas formas, ¿verdad? Pueden aparecer como una persona joven y no serla, puede tener un perfil femenino y no serlo. Entonces, es muy engañoso, incluso la forma de llamarse amigo, ¿verdad? Cuando amigo ya es otra cosa, pero entonces esa es una forma de acercamiento. También, ¿verdad? Tenemos acá un corazón, ¿verdad? Porque muchas veces también en las historias tenemos una persona que se acerca, que empieza a conocer, pero también empieza a hacer propuestas de pareja y luego esa pareja es un tratante. Entonces, esto también nos permite quitarnos ese mito de que el tratante es una persona desconocida. También puede ser alguien de la familia o también puede ser una pareja. Okay. Voy a ir sacando algunos elementos por acá, ¿verdad? Todo es el cómo se perciben estos elementos, pero nos pueden servir como metáforas. Aquí, si ves como una ranita con una flauta. Bueno, muchas veces las mujeres que viven trata hablan de que les pintaron una oferta de trabajo muy buena, con salarios soñada, como lo acabas de decir, con salarios muy altos o que les ofrecieron ropa o les ofrecieron artículos de moda, marcas reconocidas y que esos salarios y esas ofertas o esos artículos se los dan por trabajos que de pronto no piden muchos requisitos siquiera, ¿verdad? Pero que están ofreciendo eso y capturan más a las chicas jóvenes, ¿verdad? Eso puede ser como un anzuelo, como algo que las engancha con esa persona y que sienten como mágicamente, ¿verdad? Soñar con eso y sentir que no pueden rechazar una oferta así en las circunstancias que estén y así empiezan a atraer o incluso a pasar a otros puntos de lo que es la trata, que es el traslado.
Hablemos también de personas o mujeres que tienen familia y que de pronto son jefas de hogar y han estado en circunstancias difíciles. De pronto necesitan llevar víveres a su casa, necesitan responder a las necesidades básicas, un alquiler, cosas que necesitan los hijos o las hijas y andan buscando trabajo. Y muchas veces en esas ofertas o esos anuncios, aplicaciones o anuncios escritos de trabajos, andan, ¿verdad?, en búsqueda y aquí encuentran esas ofertas de trabajo posiblemente sin recursos, sin requisitos para que ellas puedan aplicar y así es como las captan, pero ya en el trabajo vamos a ver que no es tan real las condiciones que les ofrecieron. Así es. Si quieres, me prestas estas dos, Araceli. Sí. Y para quienes solo nos escuchan, ¿verdad? Tenemos en nuestras manos una figurita, ¿verdad? Que representa a una mamá y ¿verdad? A un niño o una niña. Y cuando vemos esto y con toda la explicación que nos estás dando, Araceli, podríamos ponernos en los pies de estas personas, así ¿verdad? Como lo estás diciendo, que de pronto sus intenciones son mejorar su vida, su calidad de sus hijos, de su familia, y realmente son manipuladas, engañadas, ¿verdad? Mujeres que se deben de sentir realmente muy frustradas imaginando una oferta que al final de cuentas es un delito, es un crimen. Y, claro, has tenido la oportunidad de trabajar directamente con estas mujeres, ¿verdad? Todos sus sentires. Por eso, qué importante hablar sobre el tema, porque podría resultar caer en la tentación de juzgar a personas que, pero ¿cómo no viste todo eso? ¿Verdad? ¿Cómo no viste que era tan soñada esa oportunidad? Se culpa, se señala. A veces la misma persona puede decir, ¿cómo no lo vi? Exacto. ¿Cómo confié? Cómo yo estudiada o cómo yo con una familia que me apoya caí en esta trampa, porque entonces aquí empezamos a derrumbar mitos. Esto no solamente le ocurre a una mujer que está en una condición de pobreza, le puede ocurrir a una mujer con estudios, le puede ocurrir a una mujer que vio la oportunidad de viajar y conocer otro idioma y le ofrecieron un trabajo y de paso conoce el idioma y emprendió esa oportunidad que responde a un sueño y eso no la hace tonta, eso no la hace culpable. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que en trata hay violencia y hay violencia que puede ser psicológica, sutil y al inicio puede ser un engaño. Entonces, en esta primera etapa de captación podemos ir viendo ofertas laborales, podemos ir encontrando relaciones sentimentales, podemos ir encontrando personas que se presentan, mujeres y hombres, porque pueden haber tratantes mujeres que se ganan la confianza, a veces de una forma un poco más fácil con otra mujer y que pueden también ser familia, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, después... No, ahora ahí me gustaría, ya que están mencionando este tema, ¿qué factores vulnerabilizan más a las mujeres, verdad? Que he sabido que son las principales víctimas de la trata. Me gustaría que me comentaras, ¿verdad? Como a grandes rasgos este tema. Claro. Cuando estamos hablando de trata, que es ya con ese fin de explotación sexual, quienes más frecuentemente son víctimas son mujeres y niñas. Y usualmente los tratantes suelen ser hombres. Esta estadística tan lamentable, responde a causas estructurales de la violencia, porque la violencia en su componente social o estructural nos lleva a creencias que fundamentan la superioridad, validan la superioridad del hombre sobre la mujer o de algunos grupos sobre otros. Entonces, si vamos a hablar de factores que vulnerabilizan, tenemos que recordar que mientras estemos en una sociedad machista, patriarcal, donde hay desigualdad, donde hay abuso de poder, donde hay dominio, donde a la mujer se le ve como un objeto sexual, como donde se naturaliza que la mujer sea piropeada y se le llame ese piropo y no violencia, donde la mujer sea acosada y sea para el servicio sexual de su pareja o de otras personas, la trata va a tener ese terreno de cultivo. Ahora, recordemos que cuando estamos hablando de trata, captación, traslado, recepción y explotación, no solamente existe explotación sexual, hay también otros fines de trata, pero las mujeres suelen ser
las que son explotadas sexualmente. También pueden haber hombres en trata, pero usualmente las estadísticas nos hablan que la explotación es más en lo laboral o en conflictos militares o para actividades delictivas. Pero en el caso de las mujeres y de las niñas suele ser presente en este tipo de explotación sexual. Araceli, a mí me gustaría que retomáramos un poco, ahora que vos mencionabas las creencias o como le llamamos comúnmente los mitos que hay en torno a la trata con explotación, ¿verdad? Con fines de explotación sexual. Y uno de esos mitos es que le ocurre a las personas extranjeras, ¿verdad? Pensamos que esto se da ya al otro lado del mundo, que eso no se da ni en mi comunidad, ni en mi provincia, imaginando así. O que se da en mayor caso, mujeres en condiciones de pobreza. ¿Es esto así? Uh-huh. Claro, o sea, hay trata en Costa Rica y lo ha habido por años. Y por eso trabajamos en espacios como estos preventivos y educativos. Pero existe, y hablar de esas realidades que duelen, que incomodan, que nos recuerdan la crueldad humana y hasta dónde se puede llegar, es importante. Necesitamos ver esas cosas para actuar. Entonces, hay mitos, como bien vos decís, y es que no solamente le ocurren a las extranjeras, también le pueden ocurrir a las personas nacionales, a nuestras mujeres ticas, y les puede ocurrir aquí mismo dentro del territorio, no necesariamente saliendo o cruzando de nuestras fronteras, se puede dar acá. ¿Qué mujeres pueden ser afectadas por trata? Bueno, es cualquiera, independientemente de nuestro grado académico, de nuestras condiciones económicas o de las edades. Eso es un mito, ¿verdad? Base. Como también, ¿quiénes son los tratantes? Bueno, suelen ser hombres, pero también pueden ser mujeres. Pueden ser personas extrañas, como también personas conocidas o familiares. Por ejemplo, un padre o una madre que empieza a prostituir forzadamente a su hija, o un padre que la vende a una hija, o una pareja. Es impactante, ¿verdad? O sea, Araceli, que no nombremos estos temas, pero resultan, son parte de nuestro diario vivir, son difíciles, lo decías, incómodos, dolorosos, pero pasan. Por eso esta necesidad de mencionarlos así tal cual. Claro, tenemos otros mitos y traté de traer algunos como importantísimos, ¿verdad? Que son vitales. Es culpa de la víctima. Si no estaba encerrada y no huyó o no denunció, es porque quería. Esas frases tan hirientes, tan culpables, nos hacen desmitificar que la violencia es solamente la física, la del golpe, la de estar apuntada con un arma o la de estar encerrada. Y es porque la violencia inicia de formas también como el engaño, la mentira, la amenaza de hacerle daño a ella o de hacerle daño a sus hijos o a sus hijas. Recuerdo muchos casos en donde ellas dicen, es que yo no denunciaba porque yo no sabía si me iban a creer. O esta persona iba a decir que yo era una prostituta o era una puta, ¿verdad? Y otras palabras mucho más ofensivas, en donde la mujer dice, es que me voy a avergonzar, es que yo ya no valgo. Entonces hay otras formas de violencia que tienen que ver con la humillación, la denigración de su dignidad, que hacen que la persona vaya teniendo mucha desesperanza, mucho miedo, aparte de que... recuerdo uno de los casos que decía, bueno, si yo no lo hago, ¿qué le puede pasar a mis hijas, a mi hijo? Conocen dónde vivo. Exactamente. ¿Verdad? Pueden fácilmente llegar. Entonces hay un clima de miedo o de acecho, que de hecho, ¿verdad? Traje aquí algunos elementos que dentro de los artículos que tengo en la oficina, ellas lo representan así. Una persona tratante que está vigilante de si usted llega o se niega. Una persona que se ve claramente enojada, que habla en tonos, en gestos, con amenazas. Entonces, están forzadas. Recordemos que trata es eso, es un trabajo forzado. Y cuando hablamos de mujeres, y quizás esto también es uno de los mitos importantes a retomar, hay mujeres que eligen estar en prostitución, pero la prostitución forzada como explotación implica que se le está exigiendo cantidad de clientes, horarios, donde no se le da la paga
que se le había ofrecido, donde se le había dicho que ella podía escoger qué hacía o qué no hacía, y de pronto en ese momento, ¿verdad? Las condiciones son totalmente otras, son condiciones de explotación, donde pueden o no estar cautivas, pero en donde ya están en condiciones de horarios, de dinero mucho más escaso y bajo situaciones de amenaza. Ajá. Esa representación, ¿verdad? Como de este león, ¿verdad? Como de un animal grande, algo que te va a hacer mucho daño. Imagínense ustedes que esta es la representación que usan mujeres víctimas, ¿verdad? Tal como nos estás explicando, que las has podido atender, que de sus propias voces traes ese relato y nos dices, es que me sentía al acecho, me iban a hacer daño, me iban a maltratar, qué le iba a pasar a mi familia. Como decís, conocen mis horarios, dónde vivo, cómo me llamo, mis datos, hasta mis sueños, Araceli. O si no trabaja, ¿quién va a llevar comida a la casa? Exacto. ¿Cómo voy a pagar un alquiler? ¿Qué cantidad de requisitos hay y competencia hay ahora laboral? Las condiciones de desempleo en el país. Entonces, si te llamó la atención y te impresionó el león y este dragón bastante furioso, imagínate, ¿verdad? Cuando vemos esta figura y ellas recuerdan incluso posterior a la vivencia de trauma lo que esas personas le decían. No vales, nadie te va a creer, nadie te va a buscar. Si les cuento lo que usted ha hecho, si te pongo en mal con la familia, por ejemplo, una mujer joven que haya mandado fotos o que la hayan explotado porque tenía que hacer videos y que van a subir esos fotos y esos videos en redes sociales y no va a haber vuelta para recuperar eso, ¿en dónde va a quedar? Pueden haber un montón de formas de manipular, de amenazar, de sostener. Cómo trataron tu cuerpo, cómo te trataron, ¿verdad? Que ya no vales. Y aquí viene mucho esa cultura en torno a la violencia sexual, como si la mujer valiera solo si tiene una pareja o si solo tiene una pareja sexual, sino que también se utiliza todos estos comentarios para someter, para amenazar, para evitar que denuncien. Eso es parte. Y hay uno de los elementos que es importante y es a rescatar, y es que cuando estamos hablando de explotación sexual en personas menores de edad, siempre es trata. Siempre. No hay consentimiento. Por más de que una jovencita diga, yo quise tener relaciones, no, está en una edad que todavía no tiene una noción ni siquiera de lo que puede ser el trauma por violencia sexual en su vida. De pronto está siendo manipulada y engañada. Entonces, cuando vemos una persona menor de edad en alguna de las actividades de explotación sexual, sea relaciones sexuales, sea fotos, sea videos, siempre, ¿verdad? Necesitamos denunciar, porque eso se llama trata. Ahí un niño, una niña, un adolescente no hay consentimiento, está en una edad donde no hay una noción de los peligros y de la manipulación o el engaño a la que están siendo sometidas. Aquí no hay negociación, aquí no hay necesariamente una decisión como lo estás diciendo. No hay consentimiento. Araceli, esto me lleva, ¿verdad?, a este último punto que queremos tratar en este video podcast, y es, no queremos decirles todo esto, dejarlos alarmadas y alarmados, no. Desde mi metro cuadrado, vamos a la acción. ¿Qué puedo hacer para combatir la trata de personas? ¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir? O si me doy cuenta de algún caso en mi comunidad, en mi familia, o yo misma puedo estar siendo una potencial víctima, de acuerdo a lo que nos estás contando. Claro. Mayra, es importante estar alertas y es importante que este tema nos mueva. Así es. ¿Verdad? No estamos escuchando de algo que ocurre en otro país. Nos ocurre a las mujeres y le puede ocurrir a mi hija, a mi amiga, me puede ocurrir a mí, puedo ver a alguien. Entonces es importante tener esa activación, esa alerta, ¿verdad? Porque es un peligro real. Necesitamos abrir los ojos. Y aquí hay que sospechar. Creo que la palabra que quisiera que recordemos de esto, tengamos sospecha de salarios que parecen
así de sustentosos por requisitos mínimos, o ofertas de viaje, de conocer lugares, ofertas donde me cubran incluso los trámites migratorios, me regalen pasaje, me hagan esas facilidades para trasladarme a un lugar. Sospechemos de eso. Si me piden detalles que son personales, desconfiemos sobre todo cuánto tiempo tengo de conocer a esa persona. Son detalles personales. ¿Para qué? Si vamos a una entrevista laboral, informémosle a nuestras personas a dónde vamos a ir. Busquemos información si esa agencia de viajes, de modelaje, esa persona en app y ese perfil, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? Si realmente existe. O sea, empecemos a sospechar de eso que, como decías al inicio, es como un regalo, ¿verdad? Pero no lo es, que es esto que está acá, ¿verdad? Que si lo es una máscara, ¿verdad? Se enmascara. Entonces, no conversemos, no demos detalles personales a personas desconocidas, a personas que nos pueden abordar en la calle. Tengamos sumo cuidado con las redes sociales, ¿verdad? Ojalá no aceptemos amistades por ahí, sino que sean personas que ya hemos establecido comunicación en otros espacios y aún así vayamos con calma, ¿verdad? No aceleremos procesos o relaciones sentimentales cuando de pronto hay una situación en casa o dolorosa o crítica y de pronto esa persona va a aparecer enmascaradamente como amorosa, como un apoyo. Vayamos con calma, sospechemos, si observamos en nuestra comunidad, si observamos cuando andamos en la calle, un lugar donde hay personas menores de edad y es un bar, si vemos en la comunidad una jovencita que sabemos que es menor de edad con una persona visiblemente mayor, cojamos el teléfono, llamemos al 911. Aunque sea una sospecha, es mejor alertar, es mejor dar la información que tengamos, idealmente nombre, el lugar donde estamos viendo a la persona, si hemos visto algo que nos ha alarmado, y pidamos que los datos sean confidenciales, que lo pueden hacer, pero es parte de nuestra responsabilidad. Luchar contra la trata es una lucha de todos. No es justo que una persona sea vendida. Las personas no son objeto de venta, no son objeto de comercio y es una responsabilidad social para todos esta lucha. Así es, yo quisiera que nos quedáramos con esa frase, ¿verdad? Tan contundente que nos da Araceli para ir cerrando. Es que esto es una responsabilidad de todos y de todas. Llame al 911, ¿verdad? Que está disponible 24 horas del día, 7 días a la semana, es gratuito, usted lo puede hacer de forma anónima y contribuimos a erradicar lo que ya de por sí está pasando, como lo estás diciendo. Así es, hablemos, rompamos el silencio. Traje para cerrar mi participación unas frases de unas mujeres sobrevivientes de trata. Claro, por supuesto. Y una de ellas dijo, hablar, yo sabía que me iba a hacer bien, pero hablar me ha devuelto la vida. Otra de ellas dice, sí puedes salir, volar, no importa lo que te dijeron, usted sí puede, vales mucho para estar enjaulada, tienes derecho a ser libre. No estás sola, no se rindan. Denunciar es difícil y complicado, pero merecemos justicia por nosotras y por las demás. Ahora se le siento como si ellas estuvieran con nosotras aquí y ese es el espíritu, ¿verdad?, de este podcast. Efectivamente, darle voz a esas mujeres y en este caso, pues, ¿verdad?, agradecerle a esas mujeres que decidieron hablar, que decidieron contar, que decidieron romper este círculo de violencia. Muchísimas gracias, Araceli. Con mucho gusto. Ha sido un gusto compartir y ver en este espacio. Igualmente. Sí. Esperamos vernos y seguir trayendo, ¿verdad?, efectivamente, opciones para todos y para todas en estos temas de violencia. Nos vemos en otro video podcast. Por favor, no se lo pierdan.